María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta. Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. ...22 de enero del 48... A los Romanos, capítulo 3, del versículo 1 al 20. Dice el autor santísimo: el temor de Dios no está delante de sus ojos, dice el apóstol, y con esta breve sentencia explica las depravaciones del espíritu incircunciso. La mayoría de los hombres católicos, hablo a estos y de estos, porque estos hombres han recibido los 7 dones maravillosos del Paráclito, y deberían por esto conocer al menos la fortaleza, la paz, la luz que irradian de ellos y la realidad de su naturaleza. La mayoría de los católicos no sabe exactamente qué sea el temor de Dios ni cómo se practique. También aquí hay 3 categorías: la de los escrupulosos, la de los quietistas o indiferentes y la de los justos. Mas antes de hablar de ellas, hablaré del don. ¿Qué es el temor de Dios? Miedo de Él, cual si fuese un justiciero insobornable que se complace en castigar, un inquisidor que no deja de anotar las imperfecciones más menudas para mandar a las torturas eternas. No. Dios es caridad y no se le debe tener miedo. Ciertamente, su ojo divino ve todas las acciones de los hombres, aun las más insignificantes. Cierto también que su justicia es perfecta, mas por lo mismo que es así, Él sabe valorar la buena voluntad de los hombres y las circunstancias en las que el hombre se encuentra, circunstancias que son frecuentemente otras tantas tentaciones de pecar, de soberbia y por tanto de desobediencia, de ira, de avaricia, de gula, de lujuria, de envidia y de pereza. Dios castigó duramente a Adán y a Eva, mas a su castigo siguió de inmediato la misericordia, la promesa de un Redentor que habríales de librar de la prisión consiguiente a la culpa, a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. A Adán y Eva, llenos de inocencia y de gracia, dotados de integridad y de una ciencia proporcionada a su excelso estado y a su aún mayor excelso fin, pasar del paraíso de la tierra al del cielo y gozar eternamente de su Dios. Dios habría podido muy bien condenarlos para siempre, porque habían tenido cuanto necesitaban para santificarse y ser perfectos en contra de todas las tentaciones, y habíanlo tenido sin sentir en sí los incentivos del pecado. Vosotros, hombres, tenéis estos incentivos. El bautismo y los sacramentos
borran en vosotros la mancha original, os devuelven la gracia y os infunden las virtudes principales. Os borran los pecados cometidos después del uso de la razón. Os fortifican con la fuerza misma de Cristo, alimentándoos de Él, y os sostienen en la gracia de estado. Mas queda la herencia del pecado original con sus incentivos. Y sobre esta herencia y estas secuelas del contagio traído del progenitor, trabaja Satanás con más facilidad de éxito que sobre Adán y Eva. Dado que uno de los axiomas de la divina justicia es que a quien más recibió, más se le exige, a Adán y a Eva, que habían recibido todo y no tenían en sí taras hereditarias, antes únicamente la perfección de haber salido formados de las manos de Dios, del pensamiento de Dios, porque Dios, con solo su pensamiento, ordenó al barro que se formara conforme a su diseño, y las moléculas del barro, materia inerte e insensible, obedecieron, porque todo obedece al mandato de Dios, todo, a excepción de Satanás y del hombre más o menos rebelde. A Adán y a Eva, sólidos, ya formados del pensamiento de Dios y animados con su aliento. A Adán y a Eva, todo debía serles exigido y reclamado, y en caso de pecar, todo debía serles quitado y ser condenados a castigos sin término. Ellos conocían a Dios, conversaban con Él, al céfiro de la tarde. Además de su autor, Él era para ellos su maestro, y ellos eran las primeras voces destinadas a revelar a los venideros las verdades aprendidas de Dios. Y, a pesar de todo, no obstante haber tenido conocimiento de la perfección, tuvieron curiosidad del horror al que presentaron oídos, desatendiendo la palabra de Dios. Ofendieron gravemente al Padre Creador, al Hijo Verbo, que les instruía acerca del bien y del mal, sobre las cosas, animales y plantas creados, y al amor, porque, ingratos, olvidaron por su lúbrico seductor, que les tentaba con un fruto, solo con uno, todo cuanto la caridad había les dado para que fuesen felices. Mas Dios no les amenazó con el infierno. ¿Acaso no podía fulminarlos allá mismo, al pie del árbol de la prueba, que había resultado para ellos árbol de la concupiscencia? Ellos, de su voluntad, habíanlo hecho tal, y hubiera sido justo que pereciesen ellos, planta maligna nacida de una semilla perfecta, el pensamiento divino, maleada por el veneno de la baba infernal. ¿No podía ordenar Dios a su arcángel que los hiriese con su espada de fuego allí?
en los umbrales del paraíso terrenal, para que sus despojos inmundos no contaminasen la tierra, y precipitarlos desde aquel límite al abismo del que saliera aquel a quien ellos habían preferido en contraposición a Dios? Claro que lo podía, y hubiera estado en su perfecto derecho, mas la misericordia y el amor amortiguaron la condena con la promesa del Redentor y, por ello, del premio eterno. Aquellos, todos aquellos que mueren en medio de escrúpulos y que ofenden con ello la paternidad de Dios, su amor, su existencia, teniéndolo por un Dios terrible, intransigente, que no tolera debilidad alguna en sus pequeños hijos, a los que aplica la medida de su perfección infinita. Deberían reflexionar sobre esto. ¿Quién se salvaría jamás si Dios fuese como ellos se lo forjan? Si la medida de la perfección humana hubiera de ser la perfección divina, ¿quién de entre los hijos de Adán habitaría los cielos? Solo una, María. Mas con todo está dicho: sed perfectos como mi Padre y vuestro, no para asustaros, sino para animaros a hacer lo más que podáis. Seréis juzgados, no me canso de repetirlo, no por la perfección conseguida en medida perfecta, tomando como norma la de Dios, sino por el amor con que hayáis procurado obrar. Dícese en el mandamiento del amor: ama con todo tú mismo, y tú mismo cambia de una persona a otra. Hay quien ama como un serafín y quien tan solo sabe amar como un niño, muy embrionariamente. Pero el Maestro, puesto que la mayoría sabe amar como niños, muy embrionariamente, mientras que tan solo criaturas de excepción saber amar seráficamente, he aquí que os ha propuesto por modelo a un niño, no a sí mismo, ni a su madre, ni tampoco a su padre putativo, no, a un niño. A sus apóstoles, a Pedro, cabeza de la Iglesia, les propuso por modelo a un niño. Amad con la perfección de un niño que, para explicarse los misterios, cree sin elucubraciones científicas, espera sin temor paralizante, fruto del excesivo raciocinio y de ociosas cavilaciones. Ama tranquilamente a Dios, al que tiene por un buen papá, un buen amigo, un buen hermano, un buen amigo que le protege y hace su pequeño bien por dar gusto a Jesús. Y así seréis perfectos en vuestra medida perfecta, perfectos en vuestra bondad relativa, del modo que es perfecto Dios en su bondad infinita. Temor de Dios no es, pues, terror de Dios. Recuerden esto los aquejados de escrúpulos, los cuales ofenden a Dios en su amor y se paralizan a sí mismos
con un continuo sobresalto. Recuerden que una acción no buena viene a ser más o menos pecado en la medida que uno se halle convencido de que lo sea, o no esté seguro de que lo sea, o no crea que lo sea del todo. Por eso, si uno llega a hacer un acto que ciertamente no es pecaminoso, pero está convencido de que lo es, obra injustamente porque su intención es hacer una cosa injusta, mientras que si uno hace algo que no es justo, ignorando que lo sea, pero ignorando de verdad que sea así, Dios no le imputa dicha acción como culpa. Así también, cuando circunstancias especiales obligan a un hombre a llevar a cabo acciones que el decálogo u otra ley evangélica prohíbe, verdugos que han de cumplir con la justicia, soldados que deben combatir y matar, conjurados que, por no mandar al patíbulo a sus compañeros y dañar intereses superiores, juran ser ellos solos los culpables y mueren por salvar a los otros. Dios juzgará con justicia el obligado homicidio o el heroico perjurio, hasta que el fin de la acción sea recto y esté realizada con justicia. Temor no es terror, pero tampoco el temor de Dios es quietismo. Los quietistas son el polo opuesto de los escrupulosos. Son aquellos que, por un exceso de confianza, pero confianza desordenada, no se presentan a hacer el bien, que están seguros de que Dios es tan bueno que con todo está siempre contento, y con el mayor empeño, seducidos por su estática somnolencia, procuran quedarse inmóviles, cerrando su mente a las verdades que les desagrada saber, esto es, a las que hablan de castigo, de purgatorio, de infierno, de obligación de hacer penitencia y de trabajar en perfeccionarse. Son almas ofuscadas y soberbias, sí, porque los quietistas son soberbios. Soberbios por creerse ya perfectos hasta el punto de estar seguros de que no pecan nunca. Soberbios porque, si bien llevan a cabo actos de piedad y de penitencia, son actos externos, para ser tenidos por santos y alabados como tales. Al ser egoístas se hallan desprovistos de caridad. Sobre su altar está su yo y no Dios. Son embusteros y a menudo se fingen contemplativos y predilectos de Dios con dones extraordinarios. Mas no es Dios el que les hace sus predilectos, sino Satanás, que les seduce para extraviarlos cada vez más. Se creen pobres de espíritu porque no tienen santa urgencia de realizar actos buenos para merecer el cielo. Mas no son pobres de espíritu. Antes se encuentran llenos de la envidia y avaricia más sórdidas y profundas, y son perezosos. Son intemperantes, porque nada niegan a la materia,
Y si uno les dice, no es lícito lo que haces, responden, Dios lo quiere para probarnos, pero nosotros sabemos salir de lo ilícito con la misma facilidad con que entramos en él, ya que estamos asentados en Dios. Son verdaderos herejes y Dios los aborrece. Por último, están los justos. Ellos tienen el dulce y reverencial temor de Dios. Temen causar dolor a Dios y por eso procuran con todas sus fuerzas hacer el mayor número de actos buenos y del modo mejor que les es posible. Si caen en alguna imperfección o pecado, tienen un ardiente arrepentimiento, apresurándose a depositarlo a los pies de Dios, y una no menos ardiente voluntad de reparación. La culpa involuntaria no les paraliza, pues saben que Dios es Padre y se compadece de ellos. Lavan, reparan, reedifican lo que la insidia múltiple y salteadora alevosamente manchó, deterioró y derribó. Y hácenlo con amor, invocando cada vez con más fuerza al divino amor. Infunde tu amor en mi corazón. Estos son los que tienen el verdadero temor de Dios. ¿Qué es, pues, el verdadero temor de Dios, vivo siempre en su espíritu? El temor de Dios es amor, humildad, obediencia, fortaleza, dulzura, mansedumbre, templanza, actividad, pureza, sabiduría y elevación. Y el verdadero modelo del perfecto temor de Dios fue dado por Cristo, que amó a Dios con un amor que se plegó alegre y de buena gana a todos los deseos del Padre, hasta la obediencia de cruz, que fue humilde hasta bajarse a los pies del traidor y besárselos, que fue fuerte contra todas las insidias, dulce como un niño, sobrio como un asceta, manso como un cordero, puro como un ángel y más que un ángel, sabio por ser el hombre uno con Dios, contemplativo que ascendía con su espíritu arrobado a las adoraciones perfectas, que hacían que exultasen los cielos a los que, por fin, subía desde la tierra, del hombre, una adoración que saciaba el deseo de Dios. También María fue un ejemplo de temor perfecto, mas ella fue lo que fue en atención a los méritos de su Hijo. Y por eso hay que seguir diciendo que quien desde toda la eternidad poseyó el temor perfecto fue el Verbo de Dios, por el que todo fue hecho. Hasta la maravilla del cielo y de la tierra, la Virgen Inmaculada, hija, madre y esposa de Dios. De entre tantos versículos, uno tan solo ha sido comentado,
mas su importancia es tal que la sabiduría hace detenido en él. Si poseéis el perfecto temor de Dios, poseeréis el amor perfecto y con él poseeréis a Dios y seréis de él poseído, y esto eternamente. ...25 de enero del 48... a los Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 31. Dice el autor santísimo: si el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios, si la conciencia del pecado viene de la ley y nadie será justificado ante Dios mediante las obras de la ley, ¿quién podrá salvarse? Y si todo el mundo debe ser reconocido culpable ante Dios, ¿merecerá la pena, en tal caso, pertenecer a su pueblo? Estas palabras del apóstol, a renglón seguido del párrafo meditado anteriormente, ¿no destruyen la esperanza en la promesa divina? No destruyen la esperanza ni la promesa. No condenan al mundo a perecer inexorablemente. No desaniman con el pensamiento de la inutilidad de pertenecer al pueblo de Dios. Antes, ensancha la esperanza y la promesa, la confianza en el amor del Padre Creador de todo ser. Invitan a entrar en este pueblo bendito. Animan a realizar las obras de la ley sin temer que no valga para salvarse al conocerlas y practicarlas, sino para condenarse si se cumplen siempre imperfectamente. ¿Y por qué? Porque todos aquellos que creen en Cristo son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención llevada a cabo por Él. Oh, verdaderamente Él tomó sobre sí todas las maldades del hombre. Dios, su Padre, cargó sobre Él la iniquidad de todo el mundo y sufrió el castigo que devuelve a los hombres la paz. He aquí el pastor y el cordero que congrega a las ovejas errantes que se desviaron del camino del cielo. Él, a los hombres atraídos por los halagos de la carne, del mundo y de Satanás, prontos a pasar a pastos engañosos, hales marcado una señal con su sangre. Esa señal lleva de esa fangosa tierra en que vivís al reino de Dios. Esa sangre divina del Verbo encarnado, esa sangre inocente del Hijo del Hombre, esplende y da voces a todos los hombres, indicándoles el camino y la verdad que han de seguir para hacerse con la vida. Advertid que yo hablo en presente, porque la redención mediante la víctima propiciatoria, preordinada por Dios, es un eterno presente que tuvo su inicio, no desde la hora de nona, ni desde el váguido de Belén, ni desde las revelaciones de los profetas, ni desde la promesa hecha a Abraham, ni desde la condena del Edén, ni desde la primera disposición creativa
hágase la luz, sino que fue desde siempre, siempre, al igual que desde siempre fue Dios, uno y trino, engendrado en su perfecta unidad al Hijo y al Paráclito. De los dos primeros procede, sin producir por ello división en la unidad, y sin, por esta inalterada unidad, crear confusión alguna de personas. El pensamiento, en su eterno presente divino, siempre tuvo preordenada y querida la víctima redentora, y su latido infinito de amor misericordioso, eternamente habitado por la unidad pensante, antes de que fueran creados el universo y las criaturas de perfectas en su origen e imperfectas por su voluntad, engendró al Verbo, la víctima. He aquí por qué cabe decir que Dios es amor y que toda operación de Dios es amor, desde aquella misteriosa e infinitamente admirable operación de la generación del Verbo, como también del ser del Paráclito, que es amor infinito y recíproco de los dos primeros, hasta la semilla que en este momento, después de milenios transcurridos desde la creación, lanza su germen fuera del surco para crear más adelante una familia de granos, futuro pan para el hombre. Dios es infinitamente bueno, amoroso, sabio, paciente. Por estas sus perfecciones, Él quiso el Redentor antes de que fuese el pecado, y por estas perfecciones supo soportar los delitos precedentes de los hombres, a fin de dar a conocer la justicia en el momento preciso, y para que tuviesen redención todos aquellos que, por luz espiritual o por conocimiento doctrinal, creen en Cristo Jesús. He dicho todos aquellos que, por luz espiritual o por conocimiento doctrinal. Este es un punto que no meditan muchos suficientemente y sobre el cual inciden en el mismo error de los antiguos hebreos, que creían ser ellos los únicos destinados al ciclo, por ser los únicos que conocían la existencia del verdadero Dios y su ley. Míseros, ¿para cuántos de ellos resultó condenación este conocimiento? Condenación porque tal conocimiento no fue en ellos motivo de humildad, sino de soberbia. Tuviéronse por justificados, sin necesidad de circundar su espíritu, por el mero hecho de hallarse circundada su carne. Creyéronse en posesión del triunfo por rapiña, por derecho prepotente. No, el cielo es para todos conquista, dura, larga, segura tan solo para quienes perseveran con buena voluntad hasta el término de su existencia. Fue dicho por los profetas que la sinagoga será destruida, y destruidos también el templo y la nación de Israel, mientras que
El desierto sin caminos de la tierra se verá lleno de alegría, y sumergirán en el desierto las multitudes de los nuevos pueblos de Dios, y verán la gloria del Señor, y oirán estas invitadoras palabras: no temáis, aquí está vuestro Dios, Él viene y os salva. Y entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, los gentiles, y los cojos, los bárbaros, correrán como ciervos, igual que si estuviesen sanos, a las aguas del Salvador. Y las aguas purificadoras brotarán hasta en donde ahora hablo al presente de Dios, pero aludo a los tiempos que se indicaron con la evangelización apostólica y que no terminarán hasta el final de los tiempos. Hay aridez de idolatría, y los torrentes de la sabiduría se derramarán por donde hay ignorancia de Dios y de su doctrina, y donde antes se encontraban los cubiles de los dragones, el pecado, la idolatría, las herejías, toda perversidad nacida del mal, surgirán las moradas de los elegidos a la filiación divina, y habrá una vía que será llamada santa, la vía marcada con la sangre de Cristo. El que la sigue, aunque sea ignorante, podrá errar. Oh, consoladora promesa, no habrá en ella leones ni bestias maléficas, sino que caminarán por ella los liberados, los redimidos por el Señor, que volverán a la amistad divina y a la filiación entre Dios y el hombre, rota desde Adán, y llenos de sobrenatural alegría, completarán su día hasta que la entrada en el reino de Dios enjugue todo llanto y anule todo dolor para siempre. Esta es la promesa y esta la respuesta a quien cree que solo un católico puede salvarse. Y esta es también la explicación de mis palabras, o por espiritual conocimiento. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la misericordia y se goza en comunicarse a esos espíritus que anhelan al Dios desconocido, cuya existencia sienten sin saber cómo, quién, dónde se encuentre ni cómo ir a Él. Muchos, si se mira a su número, más pocos si se comparan con los miles de millones de hombres que, a partir de Adán, han pisado el suelo de la tierra. Son los que se han salvado por la fe en el Dios verdadero, por esa fe encontrada misteriosamente viva en el centro de su espíritu, y a la que Dios hizo la más fuerte y diáfana, en premio a su justicia ofrecida al Dios desconocido, que ellos trataban de conocer. Muchos, sí, muchos, porque Dios justifica tanto a los incircuncisos
como a los circuncisos, por medio de la fe. Y muchas veces, verdaderamente, los incircuncisos, mediante la fe misteriosa que les anima, un don divino para estos de buena voluntad, sin que conozcan las obras prescritas por la ley, obran mejor que aquellos que las conocen, haciendo así patente que la fe vale más que la ley para salvar al hombre, porque donde hay fe en un Dios desconocido que ama y premia por el bien realizado en su honor, allí hay esperanza, allí está la caridad, y donde hay caridad hay salvación, porque ciertamente al final de los tiempos, aquellos que no fueron bautizados con el agua, lo serán con el fuego, es decir, con la caridad dada como premio de su caridad.